Hacemos como una especie de recreo, si nos permiten. Cuando pensamos esta jornada con los colegas de la Sociedad de Medicina Interna, nos planteamos el concepto de que la clínica médica era también el arte de curar, ¿no? Y hace unos años planteamos los nexos entre la literatura y la medicina, y este año queríamos, especial de pandemia y especial de virtualidad, encontrar nexos entre las series de Netflix, las películas, la virtualidad que tenemos en nuestro celular por los videos de WhatsApp, y así como en poco tiempo más vamos a participar del concurso Ser Clínico, donde discutiremos casos clínicos. Acá le vamos a dar la herramienta a los residentes y a los colegas que están presentes eh, para que puedan filmar un corto de 1 minuto con su celular. Queremos hacer en el mes que viene un concurso de cortos que documente las vivencias que estamos teniendo en los hospitales, en nuestro consultorio, y que ahora hemos pasado a reflejarlas por otra forma de comunicación, que es la virtualidad. Entonces, entre todos decidimos hacer para el próximo encuentro un concurso de cortos, pero antes queríamos tener, así como tenemos herramientas para anticoagular un TEPA o herramientas para utilización de la telemedicina, convocamos a un especialista de prestigio, que es el licenciado, no sé si son licenciados, pero bueno, el director de cine. El director de cine, Ramiro Sonsini. Ramiro Sonsini acaba de ganar el premio quizás más importante de la cinematografía nacional e internacional en Argentina, que es el premio Bafisi, que es del Festival Internacional de Cine, que se hace en Mar del Plata, pero la sigla BA es de Buenos Aires. Y bueno, con un corto filmado, dirigido por él y por un colega, Ezequiel, lo convocamos para que en unos minutos, 20, 30 minutos, participemos de un taller donde un director de cine nos dé algunas herramientas para cómo hacemos para filmar con el celular una imagen, una escena, una situación que dure 1 minuto o más y que nos sirva para compartir vivencias como compartimos vivencias con otras formas de comunicación. Así que bienvenido, Ramiro, y bueno, te charlamos, conversamos, te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a toda la organización del Congreso. Para mí es, bueno, es un honor y es un desafío estar acá y poder charlar de cosas que de alguna manera, bueno, atraviesan mi vida cotidiana de manera muy profunda, en un ámbito que quizás no me es tan familiar, lo cual presupone una especie de desafío, porque, bueno, como a ustedes probablemente les ocurra cotidianamente, uno se acostumbra a hablar de una manera, en un lenguaje específico, y a presuponer una serie de conceptos como dados, que no necesariamente son así. Así que, bueno, yo un poco lo que le planteaba a Carlos cuando me invitó a participar de este taller era no tanto brindar herramientas tecnológicas vinculadas al cómo filmar, cómo operar un celular, cómo utilizar un programa de edición de video, o sea, son una serie de tecnologías disponibles gracias, bueno, a la digitalización de la tecnología que hemos vivido en los últimos 20 años, que ha cambiado radicalmente la forma de hacer cine, y también y sobre todo la forma que vivimos y en la que nos relacionamos con la gente cotidianamente. De hecho, bueno, escuché un poco de la charla que acaba de terminar, que es como profundamente vinculada con este tema, cómo hacer de las imágenes y los sonidos una forma fructífera de comunicarnos en distintos, digo, aplicada a distintos fines. Y bueno, entonces, a mí lo que me parecía un poco más interesante, o por lo menos más, que quizás yo podía aportar algo más significativo, pensando en la futura tarea de realizar un cortometraje, es dar sugerir una serie de pasos o de proposiciones o de propuestas, no un método cerrado de trabajo, pero sí una serie de pistas a seguir a la hora de alguna manera, definir
qué hacer y cómo hacer a la hora de plantearse el desafío de filmar un cortometraje con un objetivo definido. Si bien entiendo que el objetivo de los cortometrajes que se presentarán al concurso va a estar de alguna manera vinculado a la labor médica, a la labor de la medicina interna, yo voy a hablar y voy a utilizar ejemplos que vienen de otro lado, que quizá en principio no tienen nada que ver. Voy a hablar de cortometrajes en general de cineastas, de temáticas muy diversas y muy libres, pero que me parece que sirven para ejemplificar las distintas alternativas que tenemos a la hora de pensar creativamente cómo contar una historia, porque en definitiva, siempre que intentamos comunicarnos, estamos contando una historia, para que esa historia sea no solamente sea efectiva en conseguir que el receptor de esa historia entienda el mensaje, sino también que la forma en que se cuente esa historia sea creativa. Y porque hay algo que para nosotros, o para mí por lo menos en el cine, es fundamental, es que muchas veces lo más importante no es el contenido puro del mensaje en sí, sino la forma en que ese mensaje es transmitido, digamos. Entonces vamos a hablar un poco de estrategias para llegar a definir primero una idea que queremos contar y luego de qué manera lo queremos contar y por qué. Yo podríamos estar hablando muchas horas de muchas cosas diversas, porque bueno, es una ramificación atrás de la otra. Me pareció que se podía de alguna manera resumir. Te pido por favor, y me ayudas. Hola. Pensé que me estaban hablando. Bueno, básicamente se me ocurrieron de alguna manera como resumir un poco toda la tarea en 5 especies de preguntas o planteamientos claves, que los voy a enunciar brevemente ahora, y después, si tenemos tiempo, me gustaría pasarle una serie de fragmentos o de ejemplos, y que a partir de esos fragmentos y ejemplos hablemos un poco de estas opciones que van a surgir a la hora de encarar el proyecto de hacer un cortometraje. Bueno, primero que nada, lo más obvio, aparentemente, es a la hora de plantearse la posibilidad de hacer un corto, surge una pregunta disparadora que es el ¿qué quiero contar? Básicamente, dependiendo digamos, del tema que estén trabajando, uno va a tener, uno tiene una serie de opciones y tiene que definir cuál es de esas opciones la que más le interesa desarrollar. El porqué de ese qué, digamos, va a estar dado en función de las necesidades, obviamente, de los objetivos comunicacionales que tenga el cortometraje a desarrollar. A la par de esta pregunta, casi al mismo tiempo, y es a donde yo me voy a detener específicamente, surge la pregunta del cómo. Para el caso del taller, que está sugerido en las bases, el cómo hacer un cortometraje de 1 minuto con un celular, lo primero que surge es una herramienta de trabajo de registro, que es el celular, que de alguna manera nos brinda ciertas posibilidades, pero al mismo tiempo nos aporta ciertas limitantes, ¿no? Por otro lado, se puede pensar, ¿cuáles son las posibilidades y cuáles son los limitantes? En primera instancia, el celular como máquina registradora, como cámara filmadora, nos permite de alguna manera, yo supongo una situación hipotética en la que deciden trabajar sobre algún caso médico en particular, por ejemplo, lo primero que uno puede aprovechar es que el celular es una herramienta de registro muy inmediata. Todos tenemos un celular en el bolsillo, todos sabemos filmar y todos podemos aprovechar para tomar pequeños registros audiovisuales, videos con sonido, de cosas que tenemos cotidianamente cerca, digamos, hacer una pequeña entrevista a un paciente, filmar distintos elementos que utilizamos para el trabajo cotidiano,
o el lugar donde trabajo, las dinámicas de trabajo de un equipo, etcétera, etcétera. Por otro lado, y esto es algo que me parece interesante de pensar y un poco es de alguna manera lo que hizo la persona que dio Gustavo, el que dio la charla recién antes, es la posibilidad de utilizar material de archivo, es decir, no utilizar imágenes que nosotros decidimos filmar para el cortometraje, sino básicamente empezar a pensar qué material está disponible, en este caso y mayoritariamente en Internet, que nos pueda servir para de alguna manera elaborar una narración sobre un tema que nos interesa, pero ya no a partir de material que nosotros decidimos filmar, sino sobre imágenes y sonidos que ya están previamente elaboradas y existentes en las redes. Entonces, por un lado tenemos el qué quiero contar, y por otro lado tenemos el cómo, digamos, no el cómo, perdón, los recursos disponibles para contar esa historia. En tercera instancia, y un poco en base a la disponibilidad de materiales que tengamos para trabajar, surge la pregunta de cuál sería el género, digamos, no es género en términos de western, comedia, drama, sino géneros en términos de, digamos, de modos de enunciación, diría yo, que queremos utilizar para contar lo que queremos contar, y esto va a estar un poco dado por el tipo de información y el tipo de narración que queremos desarrollar. Todas estas categorías obviamente son categorías blandas, son categorías que se cruzan, son categorías que se mezclan entre sí, pero básicamente a los fines, digamos, didácticos, yo haría una especie de distinción en tres grandes categorías. Por un lado el documental, en donde básicamente registramos hechos y elementos y objetos y materiales de la realidad y mediante la edición los ordenamos de una manera dada para estructurar un mensaje. Por otro lado, la ficción más pura, digamos, contar un cuento, como desarrollar una historia ficcional y elaborarla mediante imágenes y sonidos, con actores o sin actores, con todas las herramientas, digamos, que se nos ocurren. Pueden usar animaciones, pueden usar placas, pueden usar texto, pueden usar música, todos los elementos que uno decide utilizar, y que de alguna manera lo que se pone en juego a la hora de trabajar la ficción es que el mensaje, digamos, que uno quiere transmitir no se elabora de manera directa y frontal, sino que está mediado por un cuento, por una historia que transmite casi, digamos, por contrabando el mensaje que uno quiere dar. Digo, la famosa moraleja, digamos, para decirlo de una manera sencilla. Y en tercera instancia, y de alguna manera sería como el género quizá más libre y más híbrido, yo hablaría de un ensayo cinematográfico. Digamos, un ensayo es una especie de, es muy común en la literatura, digamos, y es muy común, por lo menos en mi trabajo cotidiano, digamos, el género literario que más predomina a la hora de desarrollar ideas y incluso de contar la historia del cine y demás, es el ensayo literario, en donde uno combina una serie de recursos del documental, de la ficción y de la retórica más pura para elaborar un mensaje en particular. Una vez que elijamos uno de esos géneros, digamos, lo que nos queda como dos preguntas que atraviesan todo el proceso, es el cómo estructurar el relato, que está vinculado concretamente con el trabajo de edición y de montaje. Básicamente, sería en qué orden poner los subconjuntos o los subelementos que integran el todo para que el mensaje de principio a fin se transmita de manera lo más efectiva posible. Y por otro lado, y una cuestión que por ahí muchas veces es un poco difícil de identificar, es el sujeto del discurso. ¿Quién es el que está contando y por qué? Digamos, esto son preguntas que no tienen que estar explícitamente
respondidas en el trabajo, en el cortometraje, pero sí es muy útil como realizador tener claro quién es el que está contando, desde qué lugar está contando, para que lo que se produzca tenga, digamos, una coherencia discursiva, por decirlo de alguna manera. Bueno, básicamente, repasando rápido, serían como 5 preguntas. ¿Qué quiero contar? ¿Cuáles son los recursos que dispongo? ¿En qué género inscribir ese relato? ¿Cómo estructurarlo, digamos? ¿Cómo montarlo? ¿Cómo editarlo? ¿Cómo secuenciarlo? Y desde qué punto de vista yo voy a contar lo que quiero contar. Bueno, ahora me gustaría que veamos un primer ejemplo que es una especie de fotomontaje. Vamos a ver un fragmento porque el ejemplo es extenso, y es un fotomontaje que de alguna manera es una especie de autorretrato de un fotógrafo checo que se llama Josef Kudelka, que me gusta por una serie de razones, principalmente porque en muy poco tiempo y con recursos muy escasos, básicamente fotos secuenciadas una atrás de la otra y una voz en off, de alguna manera da una idea muy acabada de la identidad del personaje a retratar, que es en este caso el mismo realizador. I try to be a photographer. I don't know how to talk. I'm not interested in talking. If I have something to say, perhaps it can be found in my photos.
I'm not interested in explaining things, in saying why and how. I'm willing to show my photos, not so much my contact prints. I often work on small prints. I look at them frequently and for a long time, put them up on the wall and compare them to make sure of my choice. I leave it to others to say what they mean. You know my photos. You published them. You've exhibited them. So you can say whether they have a meaning or not. It's true. I've known Kudelka for a long time, for 20 years, since he left Czechoslovakia. It was the end of the Prague Spring, the end of a dream. There was no dialogue possible between the Russian soldiers and the population of a city under martial law. Violence was growing constantly. Joseph Kudelka lived intensely through these mad summer days, this national tragedy. He says it was the high point of his life. He is not a witness of history. The story he tells in feverish pictures, that story is his own. Two years later, he came to Paris. He joined Magnum and has never stopped moving since. From Ireland to Sicily, from Greece to Spain. He still lives on next to nothing, still continues to work. He says, I want to see everything, to look at everything. I want to be the view itself. André Breton once said that the eye exists in a primitive state. If you apply that to photography, and you're looking for a name to illustrate it, Kudelka's seems the most appropriate. His silent, frenzied accumulation of images and his paradoxical organization of time are primitive. Photography taken as a seasonal activity, with fine weather for the harvest, storage that lasts through the winter, contact sheets in an attic, and small prints by the thousands. Prints he goes over time and time again, automates and combines. All those pictures he refuses to acknowledge. And then the others, the ones that are his for life, the ones he acknowledges and accepts.
His contempt for commentary and explanation, justification, is primitive too. His rejection even of captions and of any information. Only a fierce drive to do what he must. Seeing. A frenzy of seeing. More and more. And of keeping what he sees. Setting it in a form that is his. According to themes which become more distinct and clear as time goes by. As I wander through these contact sheets marked in 3 colors, white, blue, and red, leafing through the piles of prints he leaves on my table each year, I feel I'm following in his footsteps, putting my eye to his viewfinder. I travel by proxy, seeing what he has seen, suddenly gripped by a truth that belongs only to him, punctuated by red lines. Hay un detalle que se pierde, y lamento mucho, pero bueno, lo cuento. Bueno, paso a hacer un pequeño comentario de por qué me interesa mostrar este ejemplo. Hay una cuestión vinculada al formato que propone el concurso, que es el de video minuto o de cortometraje de 1 a 3 minutos, que implica una primera dificultad, digamos, que es la de la corta duración. Al haber muy poco tiempo para desarrollar una idea, para ilustrar una porción de mundo, para filmar y contar quién es un personaje, tenemos que ser muy inteligentes, muy vivos, para determinar exactamente cuáles son los elementos que van a dar cuenta más efectivamente de lo que nosotros queremos decir o contar. Me parece que este ejemplo, si bien es más largo, es un cortometraje de 11 minutos, pero digo, en ese pequeño fragmento que yo mostré, en poco más de 2 minutos, nos hacemos una idea, no cerrada ni acabada, pero bastante pregnante, diría yo, bastante emotivamente impactante de, por un lado, de quién es esta persona, de cuál es su trabajo, y de con qué parte del mundo está profundamente vinculado su trabajo. Joseph Kudelka, como bien muestra este fragmento, es un fotógrafo que trabaja sobre la imagen de una manera muy particular, que es básicamente fotografía documental, digamos una persona que
que se somete a la realidad y extrae de ella pequeñas instantáneas, y además es un personaje que está, por su propia biografía y por el trabajo que desarrolló a lo largo de su vida, muy íntimamente vinculado por momentos históricos de momentos radicales de la historia, en general la guerra, en general, y básicamente la guerra y los distintos, y las distintas catástrofes que han generado en el ámbito de lo público y de lo privado. Lo que me parece muy interesante es que todo eso, que dicho así parece un montón y muy grande, se logra poner en escena de manera muy sintética, simplemente secuenciando algunas de sus imágenes, y con una voz en off que cuenta 2 o 3 cosas muy sencillas de su vida, y de cómo trabaja él. El detalle que se pierde, y discúlpenme por eso, y que me parece que es un elemento, una distinción de la inteligencia narrativa del trabajo, es que hasta cierto punto del texto, el que habla es Kudelka, y a partir de cierto punto él deja de hablar y empieza a hablar su editor, digamos, la persona que le publica sus fotografías. Capaz que se podía llegar a intuir por el texto, pero digo, este pequeño detalle, esta decisión formal, esta decisión de cómo narrar, no hace estrictamente al contenido del mensaje, pero sí le da una calidad y una complejidad narrativa al objeto que lo hace distintivo, le da personalidad al trabajo, digamos. Y estas cuestiones formales, estas formas, estas retóricas, estas maneras de armar la puesta en escena de un trabajo, en última instancia, son las que terminan otorgándole personalidad, son las que terminan dándole, no quería decir esto de esta manera, pero no se me ocurre de alguna manera menos inexacta, son de alguna manera los gestos que dotan de artisticidad, de personalidad al trabajo, digamos. Es lo que hace que el trabajo sea de una persona y no de cualquier otra, digamos. Bueno, ahora el siguiente ejemplo que les quería mostrar es un trabajo de un amigo, en realidad un amigo mío de toda la vida, que es director de cine también, se llama Leandro Naranjo, y él hizo hace varios años, ya como 10, un video minuto justamente, de hecho un cortometraje de 1 minuto para un concurso de videos minutos, organizado por una institución que no vale la pena mencionar en este momento, cuya consigna era hacer trabajos sobre la banda sonora, sobre cómo trabajar sobre la banda de sonido en el cine. Y Leandro Naranjo, mi amigo, hizo este cortometraje que se llama Construcción de una banda sonora, que les voy a mostrar ahora a continuación. Detrás de mí está el río. Lo siento correr sobre mis riñones y cómo lo ciñe con su fluyente y yerta cadena de plomo, invitándome al lento viaje de la muerte. Bueno, básicamente el trabajo de Leandro lo que hace es, toma 5 imágenes, 5 planos, de un grupo de gente que hizo una travesía por el río, y básicamente monta una secuencia que tiene un orden establecido, y la pasa 4 veces a la misma secuencia, y cada vez que pasa la secuencia agrega un sonido distinto. Un sonido primero, después otro sonido sobre el primer sonido, y un tercer sonido y un cuarto sonido.
de tal modo que uno puede ver en un minuto, brevemente, cómo se va construyendo una banda de sonido. Primero el ruido de los remos, después el ruido ambiente, después el ruido de algún elemento, como pueden ser animales, o el fuego, después una música que le da, de alguna manera, continuidad a la serie de imágenes, y finalmente una voz en off, que es un fragmento de un poema, un recitado, que lo que termina de hacer, si uno le presta atención, es como, de alguna manera, sellar el sentido de lo que este pequeño poema, casi un haiku, estaba intentando graficar. Lo que a mí me parece muy interesante de este trabajo es que, más allá de que es es tremendamente pedagógico a la hora de describir un proceso, que además quizás sea una de las opciones que pueda llegarles a servirle a la hora de elegir qué cortometraje hacer, suponiendo que muchas de las cosas que quieran graficar, sea de las cortos que quieran realizar, sea para explicar cómo hacer una cosa u otra. Lo que me parecía interesante, que al mismo tiempo que era muy pedagógico en la manera de describir un proceso, al mismo tiempo nos estaba hablando de cómo el cine se va construyendo sentidos capa sobre capa. Que el sentido del cine, el sentido de una imagen, el sentido de un cortometraje, no es solamente un elemento lineal que se desarrolla de principio a fin, sino que es una serie de elementos superpuestos que van dialogando entre sí. Y para esto sí me parecía muy importante destacar y de alguna manera hacer hincapié en la importancia de construir la banda de sonido más allá de la banda de imagen a la hora de hacer un cortometraje, porque, digamos, como vivimos en una cultura visual en donde la mayoría de las ideas y de los sentidos nos entran por los ojos, muchas veces desestimamos el poder del sonido, y a la hora de hacer un trabajo, como decíamos antes, que tiene que ser efectivo y sintético, muchas veces las herramientas que nos da el sonido son mucho más efectivas que las que nos da la imagen. O sea, el sonido tiene una capacidad de precisar frente a la imagen que tiene una gran capacidad de dispersar, digamos. Y en esa combinación, muchas veces encontramos, digamos, el punto justo de lo que nosotros queremos lograr. Entonces digo, yo no quiero decirle a nadie qué hacer, porque me parece que lo lindo de un concurso de corto es que cada uno haga lo que quiera, pero me parece importante que no dejen de pensar en qué quieren que suene en ese cortometraje que van a hacer, porque lo que va a sonar probablemente les vaya a servir mucho para apuntalar lo que ustedes quieren decir. Tengo un fragmento, tengo un cortometraje más de 1 minuto que tenía muchas ganas. Bueno, lo bueno es que es mudo. Lo intentamos. Dale, lo pasamos. Con eso cerramos y estamos con poco tiempo. Dale. Perdón, ¿se me escucha a mí todavía? Sí, se te escucha. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un cortometraje hecho en 1901, en los albores del comienzo del cine. Es un cortometraje inglés, dirigido, en realidad, bueno, la dirección era una cosa relativa en esa época, pero dirigido por un cineasta llamado James Williamson, y que es un cortometraje muy importante para la historia del cine inglés y de la historia del cine, porque es una de las primeras veces que mediante la ficción se pone de relieve y se pone en evidencia el dispositivo cinematográfico propiamente dicho. Y además está hecho en forma de comedia. Lo vemos. Se llama The Big Swallow.
me parece maravilloso, además de esto, de lo moderno que es para su tiempo, justamente por cómo incorpora a la ficción el dispositivo fílmico, digamos, la cámara que está filmando, y cómo hace un chiste con eso muy inteligentemente, realmente tiene una capacidad de síntesis inmejorable, digamos. ¿Quién pudiera tener la inteligencia para sintetizar una idea bajo un efecto tan poderoso como tiene la comedia en tan solo un minuto? Con esto un poco de lo que quería hablar es el caso de la ficción. Si decidieran hacer un cortometraje de ficción y quisieran desarrollar una idea a través de la ficción, hay una complejidad especial en relación al tiempo que tienen para desarrollarla, porque normalmente, digamos, más allá, palabras más, palabras menos, variaciones más, variaciones menos, en general, en cualquier ficción, en cualquier relato, tenemos por lo menos dos o tres instancias en realidad de relato. La primera, que es la de la presentación de los personajes, el conflicto, el desarrollo del conflicto y la resolución de ese conflicto. Es muy difícil realmente lograr meter esas tres instancias en un relato en tan solo 1 minuto o 2 minutos o 3 minutos. A mí lo que me parecía interesante para sugerir como alternativa dentro de la ficción es no tomar el caso de esta ficción clásica, llamémosle, de 3 actos, y poder utilizar el gag, o sea, el chiste, como un posible formato de ficción mucho más acotado. Porque, ¿qué pasa? Básicamente, los dos elementos necesarios para desarrollar un gag son una instancia dada, una instancia inicial, y una segunda instancia que rompa con las reglas de la instancia número 1 y que produzca el humor, digamos. En el corto que vimos recién, lo primero que tenemos es una persona frente a cámara que aparentemente está siendo fotografiada, que cada vez se acerca más a cámara, y el segundo acto rápidamente es ver que el camarógrafo es tragado por el retratado, digamos. Entonces, construye una ficción en básicamente 2 instancias, y que la clave del humor está en la contradicción y en el efecto sorpresa que produce el paso de la instancia número 1 a la instancia número 2. Esta idea, más allá de que uno busque o no busque hacer reír, digamos, es un mecanismo narrativo muy efectivo, digamos. Uno puede tratar de contar algo, en vez de en 3 pasos, en 2 pasos. Primero mostrar una situación inicial, y después mostrar una segunda instancia, una segunda situación, en la que lo que se ve es cómo la situación 1, la situación inicial, se transformó en la situación 2. Y de esa manera uno puede, de alguna manera, desarrollar un proceso de manera muy sintética, digamos. Obviamente, esta fórmula abstracta, digamos, tiene sus peros aplicados a cada uno de los casos en particular, pero me parece que si uno está tentado de hacer ficción, es una opción bastante interesante por sobre, digamos, un relato clásico de 3 actos, en donde uno presenta personajes, después un conflicto y después la resolución de ese conflicto. Bueno, hay muchas más cosas para hablar, mucha más tela para cortar. Obviamente esto es infinito, potencialmente infinito. Yo quería, más que nada, como digo, antes que cerrar un poco y acotar un poco el panorama, tratar de ampliarlo, mostrar ejemplos de cómo realmente las posibilidades son infinitas, con muy pocos recursos, digamos, y que lo que determina esa infinidad de posibilidades es la creatividad de quien piensa, no tanto el qué, sino el cómo de la idea que uno quiere contar. Pero bueno, espero haberlos enganchado con algo de esto, y que les sirva, aunque sea mínimamente, para hacerse más preguntas y quizás no tener tantas respuestas. Y lo último, que sí me parece que quizás es algo ya más de orden útil, es que probablemente a varios de los que se inscriban
en el taller, quizás le surja como problema práctico el tema de la edición de los trabajos. Yo no tengo, en este momento, digo, no hay tiempo para explicar cómo usar el programa y cómo operar, pero sí les puedo dejar, que tengo acá seleccionado, un tutorial, sugerirles un programa por utilizar, que es un programa que se llama Adobe Premiere Pro, y dejarles un link de YouTube, que es un tutorial de 20 minutos en español, muy simple, muy sencillo y súper útil para quien quiera bueno, meterse en el mundo de la edición. El programa no es gratuito, pero muy fácilmente se encuentra para bajar de manera gratuita. Me gustaría que alguien quisiera comentar algo. A Sí, mí me pareció muy enriquecedora esta charla, sobre todo escuchar hablar en un vocabulario distinto al que estamos acostumbrados en los congresos. Creo que te metimos en un brete, Ramiro, en 20 minutos dar un taller de videos de 1 minuto, pero viste cómo somos los médicos, bastante torpes y brutos. Así que la verdad que a mí me sirvió como para abrir el espectro de cabeza, incluso a mirar diferente, ¿no? Hasta equivocarnos en este video de tu amigo pensando que no salía el sonido, pero en realidad ese era el chiste, que saliese con esas interrupciones. Así que, de mi parte, muchísimas gracias, y me gustaría que algunos de los presentes, más allá de algunos comentarios humorísticos que hicieron en el chat, Lale Monasterolo, que dice voy a perder, hagan el comentario que les parece, no sé, Ruth, Pablo, y ya damos paso. Yo quiero agradecerte, Ramiro, en nombre de toda la sociedad, por haberte sumado a esta charla, a esta experiencia, invitarte como uno de los jurados que puede estar el próximo mes cuando hagamos el concurso, que podríamos llamarle Festival de Cortos, ¿no? Y decirte que me inspiraste y ya se me ocurrió una idea, que no la voy a decir, porque acá hay mucha gente que está en lo mismo, pero no, la verdad que sirvió, o sea, muy, muy, muy claro. Esto se va a editar luego y también vamos a poder compartir esta charla por YouTube para que otros interesados también lo vean. Esperamos que se inscriban y que se copen con esta idea, que creo que por ahí se puede dejar un muy lindo mensaje desde otro lugar, que por ahí no lo transmiten las estadísticas, ni los estudios, ni los... Así que, bueno, si alguien quiere preguntar, aportar... Bueno. Estuvo genial, Ramiro, estuvo claro, conciso, los ejemplos fueron buenos, y la idea es que ninguno de nosotros busca ganar el premio Bafisi ese, sino cada uno iniciar, algunos tendrán quizá experiencia, otros no, pero todos podemos mostrar algo, y creo que esto hace trabajar la cabeza de otra manera, nos enriquece, nos permite comunicarnos de otra forma, mostrar lo que hacemos. Nadie busca que el video sea algo revolucionario, a veces algo simple que demuestre lo que los clínicos hacemos, creo que puede aportar mucho y seguro que va a ser valorado por otros. Me encantó y ojalá que muchos también quieran sumarse. Sí. El editor de fotos de Windows, el 10, creo que reemplazó al Movie Maker. Ese por ahí también se puede utilizar, es menos profesional, es mucho más simplón, pero bueno, ya viene incorporado dentro de los programas que trae, bueno, aquellos compu que tienen Windows 10, así que... Sí, y yo dije, digo, cualquier editor de programas, digo, cualquier herramienta que uno sienta que le sirve es porque es útil, digamos. Y digo, y cualquier duda que se les presente o lo que sea, digo, cuenten conmigo, me pueden contactar y yo les puedo ayudar en lo que pueda, desde la distancia, pero de una. Y una cosa que dijo Ruth, que me pareció súper importante, que yo no lo dije y debería haberlo dicho, y es que justamente no se trata de hacer algo sofisticado y complejo, sino justamente de mostrar, o sea, digo, tener la capacidad de mostrar algo es algo importante. De hecho, yo lo digo como paciente, no soy un paciente muy asiduo, pero digo, uno como paciente muchas veces descansa en cuando puede ver, digo, ver en un sentido amplio, también puede ser escuchar. Y quizá, digo, eso es una herramienta muy poderosa.
Sí, Rami, ahí Silvio quiere comentar algo o aportar algo. Muy breve, quería hacer un paralelismo entre lo que mostró Ramiro y nuestra práctica médica, muchas veces en la medicina también como en el cine. Más que tener una idea brillante adelante del paciente, lo más importante es cómo le transmitimos al paciente las cosas, ¿no? Muchas veces con 2 o 3 palabras, yo a veces me escucho al consultorio diciendo todo una pirueta para explicar algo, y hay 3 o 4 palabras que le decías al paciente y ¡pac!, lo dejaste tranquilo o entendió lo que tenía que hacer. Un poco de lo que vos dijiste me quedó eso, ¿no? Más que la idea brillante, excepcional, es cómo transmitimos eso que queremos decir. Totalmente. Bueno, Ramirito, le diste un encuadre a todo el Congreso, digamos, porque venimos pensando esto y nunca lo podemos poner en palabras mejor que vos, que lo poníamos en estos trailers motivacionales antes de cada charla, en el primer capítulo y en este hoy. Así que bueno, ahí como dice Ale Monasterolo, excelente. Señor director, muchísimas gracias y seguramente te vamos a estar jodiendo en el capítulo, pero ya como jurado de esto que hemos renombrado Festival de Cortos de 1 Minuto de Clínicos. Muchas muy gracias a agradecido. todos y a todas. Gracias, Y Ramiro. en serio, para lo que necesiten, cuenten conmigo. Gracias, maestro. Gracias, Ramiro. Adiós. Un aplauso.